La meditación de esta mañana la hemos titulado La familia en los eventos finales. ¿Por qué hemos titulado la meditación de esta manera? Tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos viviendo aquí en España. Desde hace más de 40 días, las iglesias en España están cerradas. La gente está en casas, se reúnen por internet y solamente tenemos reuniones virtuales. Tengo reuniones virtuales con las 3 iglesias que llevo, es una iglesia y 2 grupos, ¿vale? Y notamos cómo ahora se ha diluido un poco la figura de la iglesia, el edificio. Ya no nos vamos a la iglesia, nos quedamos en casa. Hay una verdad bíblica que debemos de afianzarla, darle mucho crédito, que es la familia de nuestra casa, la iglesia de nuestra casa. Transformar el hogar nuestro en una iglesia. Y creo que teniendo esto en la mente, todos nos hemos dado cuenta de que esta crisis sanitaria, el virus, el COVID-19 como se llama, porque tiene unos cuantos nombres, nos ha afectado la vida. Y a partir de ahora estamos fomentando mucho, sobre todo aquí en España, la iglesia de nuestra familia. ¿Qué ha traído este virus? He notado en mis iglesias más ganas de orar. He notado en mis iglesias más ganas de conocer la Biblia. He notado en mis iglesias más ganas de conocer los eventos finales. He notado en mis iglesias más ganas de estar juntos, planificar, conocer lo que Dios nos quiere decir para nosotros. Hay un término que me gustaría utilizarlo, aunque no sea entendido por todos. ¿Cuál es la verdad presente para nuestros días? Me gustaría leer un versículo. Es un versículo de Mateo 24, versículo 7. Es solamente una frase del excelente sermón de Cristo antes de vivir los últimos eventos de sus días. Leo Mateo 24, versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solamente el principio de dolores. Quiere decir que esta crisis sanitaria COVID-19 traerá consigo, y ya la notamos, una crisis económica. Pero a nosotros, al pueblo de Dios, al pueblo adventista, nos interesa saber también las connotaciones espirituales, las connotaciones religiosas de lo que va a suceder pronto en nuestro mundo. Dicho esto, quiero decirles que la crisis puede ser un instrumento de Dios para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos fortalecer nuestra fe, para que podamos
mirar más allá de nuestro horizonte normal. Estamos en crisis. Miramos más a Dios. Leemos más la Biblia. Y se nos desarrolla el discernimiento espiritual. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Cómo tengo que vivir? Voy a cerrar mi Biblia. Les pediré que la vuelvan a abrir, pero les he preparado un pequeño resumen de 2 frases de lo que dice Ellen White, el profeta de nuestra iglesia, acerca de la crisis, acerca de las pruebas, acerca de lo que nosotros estamos padeciendo. Las pruebas son los operarios de Dios, permitidas para la perfección del carácter. Si miramos las cosas desde el punto de vista humano, todo es pérdidas. Pérdida social, pérdidas económicas, pérdidas financieras, pérdidas en todos los lados. Pero creo que como seres humanos que somos, como conocedores de la Biblia y seguidores de Cristo, debemos aprender a preguntarnos, ¿cómo mira Dios la crisis del COVID-19? Y una respuesta es esta, la que acabo de leer. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1099. Las pruebas son los operarios de Dios, permitidas para la perfección del carácter. Dicho esto, dejando de un lado la segunda definición que aparece en la misma página, quiero decirles que como seres humanos, normalmente deberíamos de aprender las cosas en tiempos de paz, en tiempos de tranquilidad. Pero cuando lo que Dios permite, lo que Dios quiere, el plan de Dios, el designio de Dios no se cumple, Él permite que todos nosotros pasemos por esta experiencia de la prueba. Uno de los apóstoles que pertenecían al círculo íntimo de Jesús, me estoy refiriendo a Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 1, a partir del versículo 3 hasta el versículo 9, no voy a leer todos estos versículos, nos presenta cuál es el motivo, el objeto, lo que traerá en nuestras vidas la crisis, las pruebas. Solamente voy a leer el versículo 6. Si quieren seguirme, les invito a que busquen en sus Biblias, tal como yo lo hago. En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 9, el versículo 6, teniendo en cuenta que el contexto bíblico es del versículo 3 hasta el versículo 9. Leo. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Dicho esto, vamos a mirar las cosas, las alegrías, las pruebas, las dificultades, el sufrimiento, todo lo que Dios permite en nuestras vidas, vamos a mirarlo tal como lo ve Dios. Es una de las lecciones que me gustaría que aprendamos esta mañana.
¿Cómo miro lo que hay alrededor? ¿Cómo miro lo que ocurre en el mundo entero? Y solamente nos quedan dos opciones. Primero, la Biblia nos deja bien claro, esta es la Biblia, nos deja bien claro que hay una agenda de Dios que se cumple a rajatabla. Que al ser humano más de una vez le es difícil entender el plan de Dios, estamos de acuerdo. Pero el plan de Dios se cumple a rajatabla. Satanás no puede impedir que Dios cumpla todos los detalles que aparecen en el plan de salvación. Esto es una manera de mirar las cosas. Lo segundo es mirar lo que ocurre en nuestro mundo y llamar la agenda del hombre, la agenda de Satanás, la agenda del otro. Quiero que sepan que hoy en día en la iglesia adventista necesitamos mirar, ver las cosas tal como las ve Dios. ¿Por qué? Dios nos ha hecho un llamado. Dios nos ha dado un lugar en la iglesia. Dios nos ha puesto en una iglesia que tiene un llamado profético. Dios a esta iglesia le ha dado un mensaje para presentar. Si no creo plenamente en el plan de Dios, si no creo plenamente en la agenda de Dios, ¿cómo voy a seguir los pasos de Cristo? Me gustó el himno del principio, donde se nos presentaba la historia en pocas imágenes de la salida del pueblo Israel de Egipto, pasando por el Mar Rojo y yendo por el desierto hacia el Canaán terrenal. Que sepan, no siempre todas las cosas que ocurren son placenteras, dulces, alegres. Pero esto no quiere decir que Dios no esté presente. Debemos aprender la paciencia. Debemos pedirle a Dios sabiduría. Debemos pedirle a Dios dependencia de Él todos los días. Porque si no, tanto a nivel de iglesia como a nivel de familias, vamos a tener que enfrentarnos con derrotas. Dicho más fácil, una iglesia es la suma de las familias de las personas que pertenecemos a esta iglesia. Si hay victorias, si hay fuerza, si hay fe, si hay poder en las familias, esta iglesia será fuerte. En esta ocasión vamos a mirar rápido la historia de 3 familias para que después hagamos una aplicación para nosotros a nivel personal, a nivel de familias y a nivel de iglesia. ¿Cuál es el primer ejemplo que tengo en la mente? El primer ejemplo que tengo en la mente es la familia de Noé. En el capítulo
6, versículo 9, en el capítulo 6 de Génesis, versículo 9, el autor, Moisés, nos dice las siguientes palabras de Noé. Leo Génesis capítulo 6, versículo 9. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Y el versículo 10, si queréis. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Detalle importante. Dios habla con Noé. Dios llama a Noé. Dios le da algo que hacer a Noé. En el arca, en el objeto que les ayudará a ser salvos de las aguas del diluvio, entran con Noé, su señora, su esposa, los 3 hijos que acabo de leer y sus 3 nueras, las esposas de los hijos. Me gusta. Es un episodio positivo. Así debería de ser nuestras familias. Que mi religión, junto con la religión de mi esposa, pueda dar una buena influencia, un buen ejemplo a los de nuestra familia. Los 3 hijos, ninguno se perdieron en las aguas del diluvio. Todo lo contrario. De 3 varones, 3 entraron en el arca. Más todavía, no había peleas madre-hijos. No había peleas suegra-nueras. No había peleas entre las familias jóvenes y la otra familia más anciana, Noé y su esposa. Me gusta. Es una buena imagen. ¡Wow! 8 personas. Si leemos atentamente la Biblia, en el capítulo 7 de Génesis, versículo 7, se nos dice: y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Lo que acabamos de explicar. Pero mi pregunta para mí y todos ustedes es: ¿salieron del arca? Y en el capítulo 8, versículo 18, se nos dice: salió pues Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Todos pasaron con bien por la experiencia del diluvio. Noé justo, su mujer justa, los hijos justos, las nueras justas, todos un grupo de gente según el parecer de Dios, aprobados a los ojos de Dios. Y ahora viene mi pregunta. Si Noé cumplió con el deber de Dios, si todos entraron en el arca, si todos salieron del arca, y son gente piadosa, justa, ¿cómo que en el versículo 9, a partir del versículo 20, se nos presenta este episodio vergonzoso? Se nos dice el versículo 20 del capítulo 9 de Génesis. Por favor, síganme en sus Biblias. Génesis capítulo 9, 20 en adelante. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó, se desnudó en medio de su tienda,
Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dio a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Al tener vueltos sus rostros, no vieron la desnudez de su padre. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y añadió: Bendiga Jehová mi Dios a Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. Me da que pensar este episodio. Me da que pensar, ¿qué ocurre? ¿Cómo que una persona que vive el fin de su vida? ¿Cómo que una persona, una familia que pasaron por la experiencia del diluvio, después de los días de lluvia, de la espera, cuando el hombre se vio en la tierra, Noé, ¿cómo es que Noé se embriagó? ¿Por qué este episodio tan vergonzoso? También es nuestra dinámica, también así es nuestra vida de fe. Tenemos un buen periodo con Dios, alabamos a Dios, nos comprometemos con Dios, estamos en buena onda con Dios y después no sabemos qué. Ocurre un episodio vergonzoso del esposo, de la esposa, del hijo. Y lo que debería de ser un buen camino hacia el cielo se convierte en un estancamiento. ¡Wow! Y en este momento aparece un episodio del cual no nos sentimos orgullosos. ¿Qué pasó? El segundo ejemplo es también el ejemplo de un patriarca. Me estoy refiriendo a Abraham. En el capítulo 15, versículo 6, si recuerdo bien, vamos a leerlo. Una vez más se nos dice, tal como se dijo de Noé, que Abraham era un hombre justo. Vamos a leer. Génesis capítulo 15, versículo 6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Versículo 7. Jehová le dijo: Yo soy Jehová, te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Bien. Tal como vino el fin en tiempos de la familia de Noé, vino el diluvio. También en el tiempo de la familia de Abraham, también en el tiempo de Abraham vino el fin. ¿Cuál? Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego que cayó del cielo. ¿Cómo encuentra el fin a la familia de Abraham? Pues la encontramos en el campamento, la encontramos bien, y al líder de la familia, Abraham, lo encontramos orando, intercediendo delante de Dios por los pobladores de la ciudad de Sodoma. Ora Abraham por los 50, por los 45, por los 40, 30, 20, 10. Y nos dice la Biblia que fue la destrucción de la ciudad de Sodoma
Y al día siguiente, Abraham volvió al lugar donde había estado meditando y orando por los pobladores, por la gente de la ciudad de Sodoma. Vio la destrucción, vio el humo, y Abraham se preguntaba cuál era el fin de Lot. Pronto llegaremos a Lot. Pero si en Génesis capítulo 19 se nos presenta la destrucción de Sodoma y Gomorra, hermanos y hermanas, amigos, los que ahora vemos este material, ¿por qué en el capítulo 20 Abraham miente? Abraham no dice la verdad. Quiero decirles algo. Todos los pastores de España, la semana pasada estuvimos en una reunión vía internet, vía aplicación de Zoom, y tuvimos el privilegio de escuchar al pastor Roberto Costa. Él hizo la siguiente afirmación: ¿se puede mentir del púlpito diciendo una mentira, no diciendo la verdad? ¿O diciendo una media verdad? El efecto es lo mismo, una mentira. Así que Abraham, el que conoció el fin en su vida, conoció el fin, lo que es la destrucción, y nosotros, los lectores de la Biblia, después de miles de años, sabemos que uno de los mensajes, una de las ideas, una de las maneras de ver cómo será el fin en nuestros días es esta. Tal como fue en los días de Noé, de la misma manera será el fin en nuestros días. Pero no acabo de entender cómo que Abraham, justo, cómo que Abraham, después de ver de la destrucción de Sodoma y Gomorra, cómo que Abraham miente. ¿Por qué no dice la verdad? ¿Cómo te explicas esto? Y una vez más, podemos hablar del Abraham que le intercede, podemos hablar de como un hombre de oración, podemos hablar de Abraham como un buen misionero, levantaba altares por donde iba. Pero Abraham, tal como Noé, tiene un episodio vergonzoso. No se siente bien. Creo que ninguno de nosotros nos sentiríamos bien vivir un episodio parecido. Vamos a tomar el ejemplo de la tercera familia. Es muy unida a la familia de Abraham. Cuando queremos presentar el ejemplo de la familia de Lot, vamos a decir que para no pelear, para no enfadarse, Abraham, hombre de Dios, toma la iniciativa y le dice a su familiar: no quiero que entre nosotros haya pelea. No quiero que discutamos. No hay que discutir. ¿Por qué conversar en contradictorio? Vamos a darle una solución. Somos tan ricos, ya no podemos vivir juntos, la tensión está en el aire. Pues, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y fue
una separación. Miró Lot, miró mal. Lo encontramos en las afueras de Sodoma. Pronto lo vamos a encontrar dentro de Sodoma. Y pronto recibirá una visita del cielo. Noé vivió en su piel el fin. Tuvo que entrar en un arca. Abraham con su familia vivieron el fin un poquitín desde lejos. No vivía justo en la ciudad, sí en la región. Pero Lot, sí que Lot vivió el fin ahí. Fue un personaje participante de este episodio. Y gracias a Dios, después de mucho esfuerzo, Lot sale acompañado por su esposa por poco tiempo, porque su esposa se convertirá pronto en una estatua de sal. Y otra vez aparece un periodo, un episodio vergonzoso. Es la religión de la cueva. Nada y nadie nos puede decir que vamos a ser más justos, más santos, si nos vamos a salir de las ciudades y viviremos en las cuevas, viviremos en las montañas, si todavía Sodoma está en nuestro corazón. Y fíjate tú que Sodoma era muy presente. Hay un episodio de un encuentro sexual de Lot con la primera hija, un segundo episodio sexual del encuentro de Lot con la segunda hija. Y una vez más, al vivir el fin, nos encontramos que una persona que salió de Sodoma, ganó su vida, vive esta experiencia triste. En este momento yo me pregunto, para mí y para ti, para nosotros, ¿cómo será el fin? Nuestra experiencia cristiana, ¿cómo es? Un buen periodo y después llega un episodio vergonzoso, otra vez 2 pasos para adelante y 1 para atrás. ¿Qué será de nuestra vida? Quiero decirles que es muy peligroso creer que si un buen periodo de tiempo vivimos bien, de una manera aprobada por Dios, es muy peligroso decir, por lo que he vivido en el pasado, que Dios me lo compense en el presente. Las cosas no son así. Esta no es la dinámica de Dios. En el capítulo 18 de Ezequiel, les invito a que busquen junto conmigo en Ezequiel capítulo 18, el versículo 24, nos encontramos con la siguiente enseñanza bíblica para todos nosotros. Insisto, busquen conmigo en la Biblia. Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Pero si el justo se aparta de su justicia
y comete maldad y actúa conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su infidelidad que cometió, por el pecado que cometió, por ello morirá. Así que lo que a veces encontramos entre los cristianos, lo que a veces encontramos dentro de nuestra iglesia adventista, la ley de compensación, una mano limpia la otra, con Dios no funciona. La expresión bíblica es la siguiente: ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. La versión en rumano dice: lo que hizo antes, la justicia que hizo antes, le serán olvidadas. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que es el tiempo de entrar en una dinámica positiva y no caer en la misma trampa donde cayeron Noé, Abraham y Lot. ¿Cuál es el versículo de la Biblia que nos puede dar las pautas? Este versículo lo encontramos en Lucas, capítulo 9, versículo 23. Una vez más, les invito a que abran la Biblia junto conmigo. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Leo. Y decía a todos, palabras de Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto de ir en pos de Dios, esto de ir detrás de Jesús, esto de tomar la cruz suena bien. Y muchos lo estamos haciendo. Pero quizás la lección que todavía no hemos aprendido es la siguiente: hago esto todos los días. ¿Estoy bien con Cristo todos los días? Si Noé hubiese estado bien con Dios después del diluvio, no se hubiese emborrachado. Si Abraham hubiese estado bien todos los días con Dios, no hubiese mentido en la juventud, tal como lo dice Génesis capítulo 12, tampoco hubiesen mentido diciendo la misma mentira, tal como lo presenta Génesis 20. Si Lot hubiese estado bien con Dios, no habría pasado por este episodio. Y mi pregunta es la siguiente. Bien, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 3, nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Es una de las promesas más fuertes que hay en la Biblia. Dice, Primera de Juan, San Juan, epístola de Juan, primera epístola suya, capítulo 2, versículo 1 al 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo
el mundo. Y todo el mundo podría decir, ¿ves? Aquí es la solución. Peco, vengo a Dios y me perdona. Peco, vengo a Dios y me perdona. Y yo me pregunto, ¿y esta es la lógica? ¿Esto es lo que Dios pide de mí? Quiero decirles que no. Habrá un momento en nuestra historia cuando se dirán unas palabras. Las vamos a leer enseguida. Y estas palabras las debemos de tener muy en cuenta. Porque si no, nos podemos confundir. Puede que se venga el fin y que nos encuentre de una manera desorganizada. Nos encuentra en una dinámica que no nos hace felices a nadie. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, se nos dice: el que es injusto sea injusto todavía. El que es impuro sea impuro todavía. El que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Este es el momento cuando termina el tiempo de gracia. Este es el momento cuando termina la mediación, el interceder de Cristo en el santuario celestial. Justo antes de este momento, los santos son sellados. Me gustaría que cada uno de nosotros busquemos la victoria. Me gustaría que cada uno de nosotros busquemos esta dinámica positiva, victoriosa. Y me gustaría que pasemos por la experiencia del decreto dominical, por la experiencia de la lluvia tardía, por la experiencia del crecimiento, del arrepentimiento, podamos vivir juntos esta victoria a nivel personal como a nivel de familia. Pero no se olvide, después de ser sellados, el tiempo de gracia se acaba, tal como hemos leído en Apocalipsis 22:11, y después vendrá las plagas, la noche de Jacob, y vendrá el encuentro con Cristo después de que veamos cómo el decreto de muerte será dado. Amigo, amiga, es el tiempo para arrepentirse. Permitirme en el final de esta meditación leer los últimos 2 versículos. Hechos, capítulo 3, versículo 19 y 20, nos dan las pautas de cómo vivir nuestras vidas hoy, ahora. Hechos, capítulo 3, versículo 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Hemos visto 3 ejemplos, hemos visto 3 episodios, hemos visto el secreto de nuestra vida, Lucas 9:23. Les invito a mirar los eventos finales desde esta perspectiva. Cuando termina el tiempo de gracia, no hay arrepentimiento. Arrepentimiento es antes.
Que Dios les ayude a ser victoriosos, conociendo el arrepentimiento, crecer en Cristo todos los días, estando con Él para siempre. Papá, nos presentamos delante de ti y te damos gracias por la oportunidad que tuvimos de abrir la Biblia. La Biblia ha hablado. Nosotros nos hemos expuesto a las impresiones del Espíritu Santo y ahora queremos que la buena semilla de la verdad puesta en nuestros corazones pueda crecer, pueda dar frutos y entrar en una dinámica positiva. Hay necesidades en nuestras familias, hay necesidades en la Iglesia Primera de Atlanta. Por favor, tenlas en cuenta. Trae salud, trae dinero, trae lo que la gente necesite. Pero sobre todo, papá, trae conocimiento de Dios. Para que todos juntos, con una fe de una calidad excelente, podamos entrar en la dinámica de Dios, para que nos podamos arrepentir de nuevo, para que vivamos la experiencia del crecimiento y que desaparezcan de nuestras vidas los episodios vergonzosos. Ponemos nuestra mira en Cristo, ponemos nuestra mira en ti y pedimos que se venga de lo alto fe, amor, poder. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.